Aquí hay algo que no tiene absolutamente ningún sentido hasta que entiendas las matemáticas detrás de esto. James Simons, un matemático que nunca tomó un solo curso de negocios, nunca estudió finanzas tradicionales y pasó la primera mitad de su carrera resolviendo ecuaciones abstractas que la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar, entró en Wall Street y procedió a generar rendimientos que hacían que cada administrador de fondos con un MBA pareciera que estaba adivinando al azar. Entre 1988 y 2018, su fondo emblemático obtuvo una rentabilidad media de aproximadamente el 66% anual antes de comisiones y el 39% después de comisiones. Para ponerlo en perspectiva, si hubiera invertido $10,000 en Simons en 1988, en 2018 habría tenido aproximadamente $84 millones. Warren Buffett, ampliamente considerado como uno de los mayores inversores de la historia, promedió alrededor del 20% anual durante sus décadas pico. El S&P 500 promedió alrededor del 10%. Entonces, ¿qué estaba haciendo Simons que fuera tan radicalmente diferente? La respuesta no es lo que la mayoría de la gente piensa. No es que fuera más inteligente, aunque ciertamente era brillante. No es que tuviera mejor información, porque ignoró deliberadamente la mayoría de las noticias financieras tradicionales. Ni siquiera era que tuviera mejor tecnología, aunque Renaissance Technologies sí empleó informática de vanguardia. La verdadera respuesta es mucho más interesante y aplicable a cualquiera que intente generar riqueza, independientemente de si tiene un doctorado en matemáticas o apenas aprobó álgebra en la escuela secundaria. Simons tuvo éxito porque rechazó fundamentalmente cómo todos los demás pensaban sobre los mercados y reemplazó el razonamiento emocional con algo que el cerebro humano encuentra extremadamente incómodo: el pensamiento de probabilidad pura. Esta es una historia sobre la transformación cognitiva, sobre lo que sucede cuando te obligas a pensar de maneras que te parecen incorrectas, pero que son matemáticamente correctas, y sobre por qué la gran mayoría de las personas nunca harán este cambio, incluso cuando se les muestre la evidencia. Permítame guiarlo paso a paso a través de esta transformación, porque comprenderla podría ser la educación financiera más valiosa que jamás haya recibido. El punto de partida para comprender el enfoque de Simons requiere que examinemos lo que rechazó. La inversión tradicional en los años 80, y honestamente todavía hoy, estaba dominada por lo que se llama análisis fundamental. Los administradores de fondos estudiarían empresas, leerían estados financieros, atenderían llamadas sobre resultados, se reunirían con equipos de gestión y luego harían predicciones sobre qué acciones tendrían un rendimiento superior. El supuesto subyacente era sencillo. Si se reúne suficiente información y se piensa lo suficiente en ella, se puede predecir qué empresas tendrán éxito y, por tanto, qué acciones subirán. Este enfoque parece lógico. Así es como tomamos la mayoría de las decisiones en la vida. Si quieres predecir si lloverá mañana, miras las nubes, consultas el pronóstico del tiempo, sientes la humedad. Si quieres predecir si un restaurante es bueno, lees las reseñas, miras el menú y tal vez compruebas qué tan lleno está. La predicción a través de la recopilación de información está profundamente arraigada en la forma en que los humanos abordan la incertidumbre. Pero esto es lo que Simons reconoció y que la mayoría de la gente pasa por alto. Los mercados no son como el clima o los restaurantes. Los mercados son lo que los matemáticos llaman sistemas adaptativos complejos, lo que significa que están compuestos por millones de actores independientes que intentan ser más astutos entre sí, procesando información simultáneamente y ajustando su comportamiento en función de lo que hacen los demás. Cuando intentas predecir en un sistema adaptativo complejo, sucede algo fascinante y frustrante. El acto de recopilar información y hacer predicciones
en realidad cambia el sistema mismo. Si todo el mundo sabe que una empresa tiene probabilidades de tener éxito, esa información se incorpora inmediatamente al precio de las acciones. La oportunidad desaparece en el momento en que se vuelve obvia. Según una investigación publicada en el Journal of Finance, que analiza décadas de desempeño de fondos mutuos, aproximadamente el 85% de los fondos administrados activamente no lograron superar su índice de referencia durante periodos de 15 años después de contabilizar las tarifas. Piensa en lo que eso significa. Se trata de inversores profesionales, muchos de ellos con formación de la Ivy League, equipos de analistas, acceso a la gestión de empresas, décadas de experiencia, y el 85% de ellos no podrían superar consistentemente un índice simple que simplemente lo posee todo y no hace nada. Simons analizó esta evidencia y formuló una pregunta diferente. En lugar de preguntar cómo mejorar la predicción, preguntó si la predicción era siquiera el marco correcto. Aquí es donde comienza la transformación, y aquí es donde el cerebro de la mayoría de las personas empieza a resistirse. Porque si no se pueden predecir los mercados, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el pensamiento probabilístico y requiere aceptar algo profundamente incómodo. Puedes tener razón sobre las probabilidades y aún así perder en cualquier apuesta individual. Permítanme ilustrar esto con un experimento mental con el que Simons habría estado íntimamente familiarizado por su formación matemática. Imagina que un casino te ofrece un juego. Lanzas una moneda. Cara, ganas $60. Cruz, pierdes $40. ¿Deberías jugar? La intuición de la mayoría de las personas se centra en resultados individuales. Piensan, bueno, podría perder $40, y eso sería malo. Pero eso es pensamiento de predicción. Centrarse en el próximo evento. El pensamiento probabilístico plantea una pregunta diferente. Si juego este juego 100 veces, ¿cuál es el resultado esperado? Matemáticamente, cada lanzamiento tiene un 50% de posibilidades de ganar $60, lo que aporta $30 al valor esperado, y un 50% de posibilidades de perder $40, lo que resta $20. Su valor esperado por lanzamiento es de $10. Si juega 100 veces, probablemente esperará ganar unos $1,000. Ahora bien, aquí está la parte crítica que separa a las personas que entienden el enfoque de Simons de las que no. Aunque su valor esperado sea positivo, de todos modos, perderá aproximadamente 50 veces de esos 100 lanzamientos. Experimentarás fracasos constantemente. Tu intuición te gritará que el juego no funciona, que estás haciendo algo mal y que debes abandonar. Esto es exactamente lo que les sucede a la mayoría de los inversores. Encuentran estrategias con valor esperado positivo. Experimentan las pérdidas inevitables que conlleva cualquier sistema probabilístico. Sus emociones anulan sus matemáticas y abandonan justo antes de que las probabilidades hubieran funcionado a su favor. Simons construyó Renaissance Technologies sobre la base de encontrar miles de estos pequeños bordes probabilísticos. Ninguno de ellos predictivo individualmente, pero colectivamente poderoso cuando se ejecuta sistemáticamente. Su equipo, compuesto principalmente por matemáticos, físicos e informáticos, en lugar de profesionales financieros tradicionales, analizaría conjuntos de datos masivos en busca de patrones sutiles. Podrían descubrir que cuando ciertos indicadores económicos oscuros se movían de maneras particulares, o cuando el volumen de operaciones se comportaba inusualmente en momentos específicos, o cuando cambiaban las correlaciones entre activos aparentemente no relacionados, había un 52% de posibilidades, en lugar de un 50%, de que un precio se moviera en una dirección particular. 52% no parece mucho. Ni siquiera sería visible para la intuición humana. No podías sentir esa ventaja.
Pero si ejecutas 10.000 operaciones basándose en esa ventaja del 52%, las matemáticas se vuelven inexorables. Según un análisis de la metodología de Renaissance, publicado en una investigación de la Universidad de California que examina estrategias comerciales cuantitativas, la empresa generalmente mantenía posiciones durante periodos extremadamente cortos, a veces solo minutos u horas, y su tasa de ganancias en operaciones individuales a menudo era solo ligeramente mejor que el azar. Pero esa ligera ventaja matemática, repetida miles de veces al día, se convirtió en el historial de inversión más exitoso de la historia. Esta es la primera idea importante. Pensar diferente no significa ser tremendamente creativo o poco convencional en algún sentido artístico. Significa estar dispuesto a actuar según las matemáticas, incluso cuando tu intuición se rebela contra ellas, incluso cuando cada acción individual te parece incierta, incluso cuando estás perdiendo con regularidad. La mayoría de la gente no puede hacer esto. Sus cerebros no fueron diseñados para eso. Según una investigación de los economistas conductuales Daniel Kahneman y Amos Tversky, ampliamente documentada en su trabajo sobre teoría de perspectivas, los seres humanos sienten las pérdidas aproximadamente entre 2 y 2,5 veces más intensamente que las ganancias. Esto no es un defecto de carácter. Es cableado evolutivo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, una pérdida podía significar la muerte, por lo que evolucionamos para ser reacios a las pérdidas. Pero ese mismo cableado que nos mantuvo vivos en la sabana nos vuelve terribles en el pensamiento probabilístico en los mercados. Antes de profundizar en cómo Simons se entrenó a sí mismo y a su equipo para superar este cableado evolutivo, quiero hacer una pausa y preguntarles algo directamente. ¿Es usted el tipo de persona que toma decisiones financieras basándose en cómo se siente en el momento o en lo que sugieren las matemáticas a lo largo del tiempo? Si dijo matemáticas, suscríbase a este canal ahora mismo, porque todo lo que comparto está respaldado por investigaciones de instituciones como la Base de Datos Económica de la Reserva Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales, revistas académicas revisadas por pares y análisis de datos reales del mercado que abarcan décadas. No hago exageraciones, no prometo atajos. Demuestro marcos matemáticos que realmente funcionan cuando se aplican de manera consistente. Alrededor del 97% de las personas que ven este video no se suscriben. Observarán, aprenderán algo valioso, pero no tomarán medidas. Sé parte del 3% que piensa diferente. Suscríbete ahora. La evolución del pensamiento probabilístico, a lo que Simons realmente implementó, requiere comprender una segunda capa de transformación cognitiva. Reconociendo que los mercados sean probabilísticos en lugar de predictivos es el primer paso. El segundo paso es mucho más desafiante. Aceptar que no se puede saber cuál de sus ventajas probabilísticas funcionará y cuándo. Esto suena similar al primer punto, pero es críticamente diferente. La mayoría de las personas, cuando aprenden sobre el pensamiento probabilístico, inmediatamente comienzan a intentar predecir qué probabilidades ganarán. Buscan la mejor ventaja, la configuración de mayor probabilidad, el patrón más confiable. Pero Simons reconoció algo más profundo. En un sistema adaptativo complejo, las probabilidades mismas cambian constantemente. Un patrón que tenía una tasa de ganancia del 55% durante 3 años podría de repente tener una tasa de ganancia del 48% durante 6 meses y luego volver al 53%. Si intenta predecir qué patrones están funcionando actualmente, volverá a caer en la trampa de la predicción. Empiezas a confiar en tu intuición sobre en qué probabilidades confiar y vuelves al punto de partida. La solución de Simons fue radical. No intentó predecir qué aristas funcionarían. Diversificó simultáneamente cientos o miles de aristas probabilísticas no correlacionadas.
En un día cualquiera, tal vez el 60% de las estrategias de Renaissance estaban perdiendo dinero. Pero el 40% que ganaba un poco más. Y, lo que es más importante, las estrategias que perdieron hoy podrían ser las que ganen mañana. Al distribuir cantidades masivas de apuestas no correlacionadas, Simons no estaba prediciendo nada. Estaba diseñando una inevitabilidad estadística. Aquí es donde la experiencia de Simons en matemáticas, específicamente en geometría y topología, le dio una enorme ventaja sobre los profesionales financieros tradicionales. En matemáticas existe un concepto llamado ley de los grandes números, que esencialmente establece que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, los resultados reales convergerán hacia la probabilidad esperada. Lanza una moneda 10 veces y es posible que obtengas 7 caras por pura casualidad. Si lo volteas 10.000 veces, obtendrás cerca del 50% de caras. Simons comprendió visceralmente que su trabajo no consistía en tener razón en ninguna operación en particular, ni siquiera en ninguna estrategia en particular. Su trabajo consistía en crear un sistema que ejecutara suficientes apuestas probabilísticas no correlacionadas para que la ley de los grandes números garantizara ganancias. Los inversores tradicionales, incluso los más sofisticados, suelen crear carteras concentradas. Es posible que posean 20 o 30 acciones que crean que tendrán un rendimiento superior. Este enfoque maximiza los retornos si son correctos, pero también maximiza el impacto de la suerte. Con 20 posiciones, el azar juega un papel enorme en su desempeño anual. Usted podría ser un analista brillante y aún así tener un año terrible simplemente porque sus 20 acciones estaban en sectores que tuvieron un rendimiento inferior por razones que nadie podría haber predicho. Simons adoptó el enfoque opuesto. Renaissance podría tener miles de posiciones, y ninguna posición representa más que una pequeña fracción de la cartera. Según una investigación que analiza las estrategias cuantitativas de los fondos de cobertura publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica, esta diversificación a través de estrategias no correlacionadas es una de las herramientas de gestión de riesgos más poderosas disponibles. Sin embargo, los inversores tradicionales rara vez la implementan porque requiere abandonar la satisfacción emocional de tener razón en grandes apuestas concentradas. Hay algo psicológicamente gratificante en hacer una gran apuesta por algo en lo que uno cree y demostrar que tiene razón. Se siente inteligente. Crea una narrativa que puedes contarte a ti mismo y a los demás. El enfoque de Simons no ofrece nada de esa gratificación. Estás perdiendo constantemente en la mayoría de tus posiciones individuales. Nunca llegas a sentirte como un genio que dio el gran paso. Sus retornos provienen de márgenes estadísticos invisibles que ni siquiera puede percibir en el día a día. Esta es la segunda idea importante. Pensar de manera diferente requiere aceptar que el camino para tener razón, en general, implica estar equivocado constantemente a nivel individual. Tu cerebro odiará esto. Se sentirá como un fracaso. Pero matemáticamente, es el único enfoque que funciona de manera confiable en sistemas adaptativos complejos. Ahora llegamos al punto de transformación, el lugar donde la metodología de Simons diverge tan radicalmente del pensamiento normal que la mayoría de la gente simplemente no puede seguirla. Todo lo que he descrito hasta ahora, el pensamiento probabilístico y la diversificación a través de aristas no correlacionadas, es intelectualmente desafiante pero aún comprensible. La siguiente parte requiere abandonar algo aún más fundamental, la necesidad humana de una explicación causal. Cuando la mayoría de la gente observa los movimientos del mercado, inmediatamente construye narrativas. El mercado subió hoy debido a las buenas noticias económicas. Esta acción se desplomó porque el director ejecutivo tomó una mala decisión. El oro repuntó debido a la tensión geopolítica.
Estas narrativas resultan satisfactorias. Crean la ilusión de comprensión. Nos permiten creer que si reunimos suficiente información y pensamos con suficiente claridad, podemos predecir lo que sucederá. Sucederá a continuación. Simons rechazó esto por completo. No le importaba por qué existían los patrones. Solo le importaba que existieran con significancia estadística. Uno de los ejemplos famosos de los primeros días del Renacimiento, documentado en el libro de Gregory Zuckerman sobre Simons, titulado El hombre que solucionó el mercado, involucraba patrones de comercio de divisas durante los días festivos. Los modelos detectaron que ciertos pares de divisas mostraban movimientos de precios sutiles, pero estadísticamente significativos, en los días cercanos a días festivos específicos en varios países. No hubo una explicación causal obvia. No es que la gente estuviera ajustando racionalmente sus carteras antes de las vacaciones. No es que los bancos centrales estuvieran interviniendo. Era solo ruido estadístico que, por alguna compleja combinación de razones, se manifestaba de manera lo suficientemente consistente como para tener una pequeña ventaja. Un analista tradicional habría descartado esto por considerarlo carente de sentido. Sin una historia causal, sin una explicación lógica, no se siente como conocimiento real. Pero a Simons no le importaban los sentimientos. Le importaba la significación estadística. Si los datos mostraran un patrón recurrente con frecuencia que no pudiera explicarse por casualidad, Renaissance lo cambiaría. Período. Este enfoque, que se centra exclusivamente en patrones estadísticos sin explicación causal, va en contra de cómo los humanos están programados para comprender el mundo. Según una investigación en psicología cognitiva realizada por instituciones como el MIT y Stanford, que estudian el reconocimiento de patrones humanos, nuestros cerebros literalmente evolucionaron para construir narrativas de causa y efecto. Cuando los primeros humanos vieron el susurro de la hierba, aquellos que inmediatamente construyeron la narrativa de que podría haber un depredador allí, sobrevivieron con más frecuencia que aquellos que dijeron que probablemente era solo viento. Somos descendientes de los narradores paranoicos, y eso nos resulta útil en muchos contextos. Pero en los mercados, esa misma tendencia hacia la construcción narrativa crea errores sistemáticos. Ves patrones que no existen. Ignoras patrones que existen, pero que no tienen explicaciones satisfactorias. Opera en exceso basándose en noticias que parecen importantes, pero que no tienen ventaja estadística. Simons se entrenó a sí mismo y a su equipo para resistir completamente esta tendencia. Los modelos comerciales de Renaissance no se basaban en opiniones sobre si la economía crecería, si una industria en particular tenía buenas perspectivas, o si los equipos directivos eran competentes. Los modelos simplemente identificaron patrones estadísticos, calcularon valores esperados y ejecutaron operaciones. No había lugar para la intuición, ni espacio para la narrativa, ni oportunidad para que la tendencia humana a contar historias corrompiera las matemáticas. Esto es extraordinariamente difícil de implementar psicológicamente. Imagínese ser un operador en Renaissance, ver su modelo entrar en una posición que no tiene sentido intuitivo, no ofrecer explicación y potencialmente perder dinero durante días o semanas antes de que se desarrolle la ventaja estadística. Tu cerebro estaría pidiendo a gritos una historia, una razón, alguna explicación lógica que te hiciera sentir inteligente acerca de lo que estás haciendo. Y no obtendrías nada, solo números. Solo probabilidades. Simplemente confíe en un proceso matemático que pueda verificar estadísticamente, pero que no pueda comprender intuitivamente en ninguna operación individual. La mayoría de la gente no puede operar de esta manera. Incluso los inversores sofisticados luchan con ello. Según un análisis de Vanguard Research, que examina el comportamiento de los inversores en millones de cuentas, los inversores individuales
que intentan implementar estrategias cuantitativas o sistemáticas normalmente las abandonan después del primer periodo de pérdidas significativas, a pesar de que esas estrategias tienen valores esperados positivos en periodos de tiempo más largos. La necesidad emocional de comprensión, de narrativa, de sensación de tener el control, abruma la realidad matemática de que estás ejecutando un sistema probabilístico rentable. Esta es la tercera idea importante, y quizás la más profunda. Pensar de manera diferente requiere aceptar que puedes sacar provecho de patrones que no entiendes, y que tratar de entenderlos causalmente podría en realidad reducir tu ventaja. La narrativa que su cerebro construye para explicar un patrón puede ser completamente errónea, y operar basándose en esa narrativa falsa en lugar de en la realidad estadística pura lo llevará por mal camino. Simons tuvo éxito porque se sentía cómodo con el misterio, siempre y cuando ese misterio tuviera respaldo estadístico. Ahora podemos sintetizar estas tres ideas en un marco práctico, aunque les advertiré de antemano que implementarlo requiere una disciplina que la mayoría de la gente no tiene. El marco tiene tres componentes, cada uno correspondiente a una de las ideas que hemos explorado. Componente 1. Identificar oportunidades positivas de valor esperado a través del análisis histórico en lugar de predicciones futuras. Esto significa que dejas de preguntar qué sucederá y comienzas a preguntar qué sucedió con significancia estadística. El equipo de Simons analizaría décadas de datos de mercado, buscando patrones que se repitieran con suficiente frecuencia como para que no pudieran atribuirse al azar. El método específico. La tecnología que utilizó Renaissance era patentada y enormemente compleja, e incluía algoritmos de aprendizaje automático, técnicas de procesamiento de señales tomadas de la física y métodos estadísticos de los que la mayoría de la gente no había oído hablar. Pero el principio subyacente es accesible a cualquiera. Puede aplicar este pensamiento a decisiones de inversión básicas ahora mismo. En lugar de preguntar qué acción tendrá un mejor desempeño, pregunte, ¿algún enfoque de inversión en particular ha mostrado un desempeño superior estadísticamente significativo a lo largo de varias décadas y condiciones de mercado variadas? La respuesta, según una extensa investigación realizada por instituciones como Dimensional Fund Advisors, que analizan los rendimientos del mercado global desde 1926 hasta la actualidad, es sí. Históricamente, las acciones de valor de pequeña capitalización han superado a las acciones de crecimiento de gran capitalización en aproximadamente 3 a 4 puntos porcentuales anuales durante periodos consecutivos de 20 años. Eso no significa que tengan un rendimiento superior todos los años. Algunos años tienen un desempeño dramáticamente inferior. Algunas décadas enteras muestran una ventaja mínima. Pero la significación estadística a lo largo de casi un siglo de datos es sólida. Note la diferencia en el pensamiento aquí. No se está prediciendo que el valor de pequeña capitalización tendrá un mejor desempeño el próximo año. Usted está observando que una cartera diversificada de acciones de valor de pequeña capitalización ha tenido históricamente rendimientos excedentes esperados positivos, y está apostando a que este patrón estadístico continuará no porque entienda por qué existe, sino porque ha existido durante tanto tiempo, bajo tantas condiciones diferentes, que parece ser una característica fundamental de cómo funcionan los mercados. Se trata de un pensamiento probabilístico aplicado a decisiones de inversión reales. Componente 2. Aceptar pérdidas inevitables como parte del sistema probabilístico en lugar de evidencia de falla del sistema. Aquí es donde la mayoría de la gente se derrumba. Implementas una estrategia con un valor esperado positivo, pierdes dinero durante 6 meses o un año, y tu cerebro grita que algo anda mal. Pero esto es lo que nos dicen las matemáticas. Incluso una estrategia con una tasa de victorias del 60%
experimentará rachas perdedoras. Si tienes un 60% de probabilidad de éxito en cada apuesta, la probabilidad de perder 5 veces seguidas es aproximadamente del 1%. Raro, pero no imposible. A lo largo de miles de pruebas, definitivamente experimentarás múltiples rachas de 5 derrotas. Si entra en pánico y abandona la estrategia durante una racha perdedora, garantiza que se perderá la racha ganadora que estadísticamente era probable que siguiera. Según una investigación de Morningstar que examina los rendimientos de los inversores versus los rendimientos de los fondos a lo largo de periodos de 20 años, el inversor promedio en fondos mutuos de acciones ganó aproximadamente entre 3 y 4 puntos porcentuales menos anualmente que los propios fondos, simplemente porque los inversores compraron después de periodos de buen desempeño y vendieron después de periodos de mal desempeño. Abandonaron los sistemas probabilísticos durante los inevitables periodos perdedores. Simons evitó esta trampa al tener absoluta convicción en las matemáticas. Los modelos de Renaissance se probaron con décadas de datos históricos. Se validaron mediante métodos estadísticos rigurosos y solo se implementaron si mostraban ventajas sólidas en múltiples periodos de tiempo y condiciones de mercado. Cuando una estrategia experimentaba pérdidas, la cuestión no era si abandonarla. La pregunta era si las pérdidas estaban dentro del rango estadístico esperado para una estrategia con esa ventaja. Si las pérdidas eran consistentes con la variación normal, Renaissance seguía cotizando. Solo si las pérdidas excedieran las expectativas estadísticas, investigarían si la ventaja realmente había desaparecido. Puede implementar este pensamiento estableciendo criterios claros antes de realizar cualquier inversión. No se pregunte si quiere seguir manteniendo durante las pérdidas. Pregúntese, ¿están estas pérdidas dentro del rango esperado para esta estrategia basada en la volatilidad histórica? En caso afirmativo, continúa mecánicamente. Si no, entonces y solo entonces se reevalúa. Esto elimina la emoción de la decisión. No estás abandonando una estrategia porque te sienta mal. Solo lo abandonarás si las matemáticas sugieren que el borde subyacente ha desaparecido. Componente 3. Diversificarse a través de aristas no correlacionadas y aceptar la falta de comprensión causal. Esta es la pieza final, y es donde el enfoque de Simons se vuelve casi increíblemente difícil de implementar puramente para la mayoría de las personas. Con el tiempo, Renaissance hizo que cientos de matemáticos y científicos desarrollaran miles de estrategias comerciales no correlacionadas. Ese nivel de sofisticación, obviamente, está más allá de los inversores individuales, pero el principio se reduce. Puede diversificarse entre enfoques de inversión que tengan diferentes impulsores de rentabilidad. Por ejemplo, podría asignar partes de su cartera a acciones nacionales, acciones internacionales, fideicomisos de inversión inmobiliaria, bonos del tesoro y valores protegidos contra la inflación. Cada una de estas clases de activos tiene diferentes factores de rentabilidad. Cuando uno tiene un rendimiento inferior, otros pueden tener un rendimiento superior y, durante periodos prolongados, la cartera diversificada tiende a tener mejores resultados. Rendimientos ajustados al riesgo que las posiciones concentradas. La clave es aceptar que no sabrá qué componente funcionará mejor en un año determinado y no desperdiciará energía tratando de predecirlo. Estás diseñando la inevitabilidad estadística a través de la diversificación. Ahora aquí hay un experimento social interesante que quiero realizar. Quiero probar si las personas que piensan matemáticamente sobre el dinero se agrupan en ciertas áreas geográficas o si esta mentalidad está distribuida uniformemente en todo el país. Deje su ciudad y estado en los comentarios a continuación. Tengo verdadera curiosidad por saber si existen diferencias regionales en la forma en que la gente aborda el pensamiento financiero
o si la capacidad de pensar probabilísticamente se distribuye aleatoriamente, independientemente de la ubicación. Tómate 30 segundos y deja tu ubicación en los comentarios. Veamos qué patrones surgen. La fase de aplicación de este marco requiere abordar los obstáculos prácticos que impiden a la mayoría de las personas pensar de esta manera, incluso cuando comprenden intelectualmente los principios. El primer obstáculo es la disponibilidad de datos y la capacidad de análisis. Simons tenía equipos de doctores que analizaban terabytes de datos de mercado. Obviamente no tienes eso. Pero en realidad no lo necesita para una implementación básica. La investigación sobre inversión de factores, el desempeño histórico de diferentes clases de activos, el análisis estadístico de estrategias de inversión. Todo esto ha sido realizado por instituciones académicas y publicado en revistas revisadas por pares. No estás descubriendo nuevas aristas. Está implementando ventajas que se han documentado minuciosamente. Dimensional Fund Advisors, por ejemplo, publica investigaciones exhaustivas sobre el tamaño y el valor de las primas. Vanguard publica investigaciones sobre asignación y diversificación de activos. La base de datos económica de la Reserva Federal proporciona décadas de datos económicos. No es necesario convertirse en matemático. Es necesario leer las matemáticas que los profesionales ya han hecho e implementar sus hallazgos de manera sistemática. El segundo obstáculo es la disciplina emocional. Esto es mucho más difícil que el acceso a los datos. Saber que una estrategia tiene un valor esperado positivo y continuar ejecutándola durante periodos de pérdidas inevitables requiere una fortaleza psicológica que la mayoría de las personas no tienen. Simons tenía una ventaja aquí, porque el comercio sistemático de Renaissance eliminó por completo las emociones humanas. Las computadoras ejecutaron las operaciones según modelos matemáticos. No hubo oportunidad de que el miedo o la codicia corrompieran el proceso. Los inversores individuales no pueden darse ese lujo. Estás tomando decisiones con tu propio dinero, sintiendo cada pérdida, tentado por cada oportunidad prometedora. La única solución confiable que he encontrado, y esto está respaldado por investigaciones de economistas conductuales, incluido Richard Thaler, que examinan los dispositivos de compromiso, es hacer que la implementación sea lo más mecánica y automática posible. Si está invirtiendo en fondos indexados para la jubilación, configure contribuciones mensuales automáticas que se realicen independientemente de las condiciones del mercado. Nunca mire el saldo de su cuenta durante la volatilidad del mercado. Elimine la oportunidad de interferencia emocional. Si está implementando una estrategia de reequilibrio, establezca reglas matemáticas claras de antemano. Una vez al año, en una fecha específica, reequilibra su asignación objetivo independientemente del desempeño de cada componente. No piensas en eso. No evalúas si se siente bien. Ejecutas las matemáticas mecánicamente. Esto no le dará rendimientos del nivel del Renacimiento, pero le impedirá ser su peor enemigo, que según la investigación de Morningstar que mencioné anteriormente, es el mayor destructor de riqueza para la mayoría de los inversores. El tercer obstáculo es la presión social y la comparación. Simons pudo ignorar esto porque los resultados de Renaissance fueron tan extraordinarios que nadie cuestionó sus métodos. Pero si está implementando una estrategia sistemática de inversión en valor y su vecino se jacta de sus ganancias en criptomonedas, o su compañero de trabajo está entusiasmado con su cartera de acciones tecnológicas, mantener la disciplina se vuelve psicológicamente difícil. Los humanos son criaturas sociales. Calibramos nuestro sentido de éxito en relación con nuestros pares. Cuando todos los que te rodean parecen enriquecerse rápidamente utilizando enfoques que resultan emocionantes y permiten la narración narrativa, apegarse a marcos matemáticos aburridos que generan retornos constantes
pero no espectaculares, requiere una enorme convicción. La única defensa contra esto es comprender las matemáticas lo suficientemente profundamente como para confiar en ellas más que en las pruebas sociales. Según una investigación publicada en el Journal of Finance que examina los rendimientos de las inversiones a largo plazo, las estrategias que generan rendimientos estables y consistentes durante décadas superan dramáticamente a las estrategias que generan rendimientos espectaculares ocasionales intercalados con pérdidas significativas. Pero el cerebro humano recuerda y valora preferentemente las ganancias espectaculares mientras descuenta las ganancias constantes. Su vecino que ganó el 300% con criptomonedas un año, pero perdió el 60% en los 2 años siguientes, cuenta historias sobre ese año ganador durante décadas. Usted, que gana el 12% anual durante 30 años, parecerá aburrido en comparación. Pero las matemáticas son inexorables. Un 12% anual sobre $100,000 durante 30 años, suponiendo que no agregue ningún capital adicional, le da aproximadamente $3 millones. 300% en el primer año, 60% menos en el segundo año, 60% menos en el tercer año, y luego 12% anual a partir de esa base reducida. Termina con mucho menos. Pero nadie cuenta historias sobre capitalización constante. Cuentan historias sobre victorias masivas. Simons entendió esto profundamente. No estaba tratando de tener el mejor año. Estaba intentando tener la mejor década, los mejores 30 años. Y al pensar en términos de expectativa matemática a lo largo de miles de pruebas en lugar de jonrones individuales, acumuló una riqueza que eclipsó a casi todos los que persiguieron operaciones individuales espectaculares. Ahora alcanzamos el nivel de dominio de este marco, el lugar donde la comprensión intelectual se transforma en sabiduría práctica. Todo lo que he descrito hasta ahora es teóricamente accesible para cualquiera que esté dispuesto a estudiar matemáticas e implementarlas sistemáticamente. Pero hay una capa más que Simons encarnaba, y es lo que los separaba no solo de los inversores promedio, sino de otros inversores cuantitativos sofisticados que entendían el pensamiento probabilístico. Simons reconoció que las ventajas que estaba explotando acabarían desapareciendo. En un sistema adaptativo complejo, cualquier patrón que llegue a ser ampliamente conocido y comercializado queda eliminado por el arbitraje. Si todo el mundo sabe que las acciones de valor de pequeña capitalización tienden a tener un rendimiento superior, fluirá más dinero hacia las acciones de valor de pequeña capitalización. Sus precios aumentarán más rápido que sus fundamentos y la ventaja disminuirá. En realidad, esto está sucediendo en tiempo real en todos los mercados. Muchos de los factores sistemáticos que mostraron un desempeño histórico sólido están mostrando rendimientos disminuidos en los últimos años, precisamente porque ahora gran parte del capital se dirige a esos factores. La respuesta de Simons a esta realidad fue evolucionar constantemente. Renaissance no estaba ejecutando las mismas estrategias en 2018 que en 1990. El equipo investigaba continuamente nuevos patrones, probaba nuevos enfoques, descartaba estrategias cuyos límites habían desaparecido e implementaba nuevas estrategias a medida que se iban descubriendo. Esto requirió una enorme humildad intelectual. Muchas de las estrategias que habían generado miles de millones en ganancias finalmente se cerraron porque la ventaja estadística se había erosionado. Simons no se aferró a los éxitos del pasado. Siguió las matemáticas dondequiera que le llevaran. Esta es la idea final y más avanzada. Pensar diferente no es un destino, es un proceso. Las estrategias específicas que funcionan cambian con el tiempo a medida que los mercados se adaptan. Pero la metaestrategia de seguir la probabilidad en lugar de la predicción, de aceptar las pérdidas como inevitables,
de diversificarse a través de bordes no correlacionados, de confiar en las matemáticas por encima de la intuición. Esa metaestrategia es atemporal. Permítanme concretar esto con un ejemplo de cómo un inversor individual podría implementar este enfoque evolutivo. Se comienza con una estrategia sistemática básica, tal vez promediando el costo en dólares en una cartera diversificada de fondos indexados de bajo costo que abarcan acciones, bienes raíces y bonos nacionales e internacionales. Esto es matemáticamente sólido, tiene décadas de evidencia que lo respalda y es accesible para cualquiera. Esto se ejecuta durante 5 años, contribuyendo mensualmente, reequilibrando anualmente, ignorando la volatilidad del mercado. Durante este tiempo, usted estudia investigaciones de mercado, lee revistas financieras revisadas por pares, comprende la evidencia emergente sobre la inversión de factores y aprende sobre activos alternativos. Después de 5 años, ha acumulado capital y conocimientos. Ahora puedes evolucionar. Quizás asigne una parte de su cartera a inclinaciones de valor de pequeña capitalización basándose en la investigación que muestra un rendimiento superior histórico. Mantiene su posición central en los fondos totales del mercado, pero agrega esta ventaja adicional. Continúas aprendiendo y evolucionando. Tal vez después de otros 5 años, agregue exposición a los mercados emergentes o a factores alternativos u otras clases de activos que, según las investigaciones, tienen rendimientos esperados positivos no correlacionados con sus posiciones existentes. La clave es que cada evolución está impulsada por evidencia matemática, no por intuición, entusiasmo o presión social. No estás persiguiendo el rendimiento, está agregando sistemáticamente ventajas probabilísticas diversificadas a medida que crecen su conocimiento y su capital. Así es como los inversores individuales pueden aproximarse al enfoque de Simons sin tener una formación matemática de nivel de doctorado ni acceso a recursos computacionales masivos. No estás tratando de descubrir nuevas anomalías en el mercado. Está implementando ventajas documentadas de forma sistemática y evolucionando su enfoque a medida que evoluciona la evidencia. Según un análisis de la Administración de la Seguridad Social, que examina los patrones de acumulación de riqueza de millones de estadounidenses durante décadas, las personas que implementan consistentemente las estrategias de inversión sistemáticas, incluso las relativamente simples, como contribuciones regulares a carteras diversificadas con reequilibrio anual, terminan aproximadamente en el 5% superior de la acumulación de riqueza para su grupo de edad. No porque estén realizando operaciones espectaculares, sino porque siguen principios matemáticos consistentemente, mientras la gran mayoría de las personas toman decisiones emocionales, persiguen el rendimiento, venden por pánico durante las crisis y, en general, son sus peores enemigos. Las matemáticas se combinan a lo largo de décadas en diferencias dramáticas. Quiero enfatizar algo crítico aquí, porque es donde la mayoría de la gente malinterpreta lo que estoy enseñando. Este no es un consejo financiero. No te estoy diciendo que pongas tu dinero en ningún lugar específico. No recomiendo inversiones particulares. Estoy explicando marcos matemáticos que han sido documentados en investigaciones académicas y ejemplificados por profesionales como James Simons. Lo que haga con esta información depende completamente de su situación individual.